Amén, hermanos. Vamos a continuar entonces con el estudio que hemos estado haciendo del Evangelio de Lucas, capítulo 7, y vamos a comenzar hoy con el versículo 36, 7:36. Amén, 7:36. El domingo pasado analizamos el capítulo 7, las tres narrativas que hay en ese capítulo, ¿verdad? Analizamos la narrativa de Jesús sanando al siervo del centurión, luego el acto de resurrección que hizo el Señor Jesús en el hijo de la viuda que vivía en Naín. Vimos que este es probablemente el primero de los milagros que hizo Jesús, donde Jesús toma la iniciativa a él, porque siempre le traían enfermos, o lo iban a buscar, o le mandaban a llamar. En este caso el Señor por primera vez se narra, no que no lo haya hecho antes, pero por primera vez se narra que él toma la iniciativa. Él ve a la mujer viuda, que además tenía un solo hijo y se le había muerto. Y vemos la actitud del Señor, donde exhibe sentimientos como los nuestros. Vio el sufrimiento de esa mujer y dice que él sintió por ella compasión. El verso 13 dice, se compadeció de ella. Y va y le dice, no llores. Y yo me imagino que la viuda, si tenía algo de maracucho, le responde, pero ¿cómo me pides a mí que no llore? Sí, estoy viuda y ahora se me muere el único hijo que tenía. Eso era la total caída en desgracia, porque no había sustento para la viuda. Tendría que depender de las dádivas de las personas que quisieran darle limosna, o de la provisión que hacían en Jerusalén para las viudas. Y el Señor le dice, no llores, y le hace el milagro que le devuelve al hijo, dándonos a entender que él, aparte de sentimientos, llora, siente como nosotros. Eso me encanta del Señor, porque no es como Alá o como los dioses inventados de los seres humanos, ¿verdad? Que parece que están con un fusil buscando a castigarte constantemente, y no exhiben ningún tipo de sentimientos y emociones hacia los seres humanos. Alá, el invento de los árabes, es así. Un Dios que no exhibe sino constante vigilancia. Todo lo que debe es esperar que uno llegue al paraíso. Por eso van y se ponen 2 kilos de dinamita y se estalla para irse para el paraíso rápido. Y allá lo reciben con una fiesta y le dan 12 vírgenes en un hotel. Es una manera de escapar a la realidad de este mundo, ¿no? Buscando una promesa de algo mejor en el otro. Nosotros también esperamos esta promesa, ¿o no? Nosotros esperamos la promesa que el mundo venidero para el creyente es de suprema bienaventuranza. Aunque eso es redundante. Bienaventuranza es felicidad suprema, felicidad extrema. Nosotros esperamos eso también. No tienen diferencia de los musulmanes. Ellos también dicen que van al paraíso. Pero gozar de placeres mundanos como que si estuvieran en el mundo, en el cielo como que si estuvieran en el mundo, con distintas vírgenes, beber, comer, exageración, o sea, sin pasar ninguna precariedad. Correcto, muy Entonces, bien, hermano. No es lo que el Señor promete en la palabra, vivir y gozar de los bienes espirituales que el Señor nos tiene preparado. Exactamente. Otra cosa. Gozo, paz, en el cielo, amor. Ver solamente al Señor es más que suficiente, en mi opinión. Ver su grandeza. No pensar Eso. en enfermedad, estar sano, feliz, sin envidia. Amén. Eso es, de verdad, yo he tenido momentos de experiencias
íntimas e intensas con el Señor, y es que no quiero que se acabe. ¿Cómo será el hecho de estar delante de la presencia del Creador de todas las cosas? ¿No? Esa es una, muy bien, allá van a disfrutar placeres como aquí, ¿no? Lo que se dinamitan 12 vírgenes les espera allá en lo que ellos llaman el paraíso. Pero otra cosa, esa gente aquí parece que vive esclavizada para hacer obras que le garanticen eso en el cielo, ¿no? Y la manera de hacerlo más expedito, más rápido, es matar al otro, ¿verdad? En una expresión de odio, como la que hemos visto últimamente. No estoy seguro que lo han visto, lo que hizo este grupo de seguidores de este loco, en esa religión loca, ¿verdad? Donde se está dispuesto por odio a llevarse por delante a quien sea, ¿no? Por odio y por venganza. Y ellos enseñan que el odio es bueno, que el odio no es malo. De hecho, el perdonar es visto como algo malo en esa religión. Yo tengo amigos de esa religión, y cuando yo les hablo de perdón, eso es ofensivo casi, es una ofensa. Y yo digo, no es una ofensa, es un gozo perdonar. Ese es otro detalle, ¿no? Ellos quieren escapar de este mundo. Nosotros estamos en este mundo cumpliendo una función, ¿verdad?, del propósito de Dios en nuestras vidas, aún en este mundo. Y se puede vivir feliz y gozoso y victorioso en este mundo. En serio, ustedes totalmente no puede, como cristiano, no ser así. Aún cuando el cristianismo, y esto lo vamos a estar discutiendo en la prédica y en la próxima, a menos que me convenza, me puede convencer y yo no soy tapado, yo soy abierto, si me traen argumentos bíblicos, yo no tengo problema. Pero la religión cristiana, como yo la entiendo en la Escritura, sobre todo el Nuevo Pacto, es una religión donde lo que se garantiza o se da la seguridad es que en este mundo vamos a padecer aflicción. A menos que me convenzan contrario. Yo no veo en la Biblia, se lo digo con toda honestidad, yo no veo en la Escritura eso que predican muchos en muchas iglesias evangélicas: victoria, gozo, billetes, riqueza, el mundo color de rosa. El mundo color de rosa en un estado de bienestar de circunstancias externas. Yo veo que la Biblia es color de rosas en medio de cualquier circunstancia. Eso sí es difícil, eso sí es sobrenatural. Tener paz, gozo, paciencia, ¿verdad? Aguantar la tormenta firme, y no solo aguantarla firme estático, aguantar la tormenta firme y seguir adelante, sin que eso nos detenga, y sentir paz y gozo y propósito del Señor. Eso es el cristianismo. De manera que se puede estar gozoso acá, en ese sentido. Y uno de los gozos más tremendos, aparte de que sabemos eso, de que estamos en las manos de un Dios todopoderoso y soberano, que tenemos la certeza de que las cosas malas que nos puedan pasar están en control de Dios. Y que si Dios las permite, a veces por malas acciones nuestras, por malas decisiones nuestras, ¿verdad?, por errores míos, yo tengo la certeza que Dios tiene el poder de los errores míos dar la vuelta y hacerlos que obren para mi propio bien. Eso es algo extraordinario. Ahí está la garantía. Y eso trae gozo. Y eso trae paz. Y eso trae esperanza. Y en última instancia, bueno, sé que en el cielo me espera retribución por la vida vista y practicada desde esta perspectiva aquí en la tierra. Eso les trae problemas a algunos. Con toda honestidad, estamos en un estudio bíblico, podemos dialogar. O sea, hay en la Biblia promesas de bienestar en los términos del mundo. Lo bienestar en los términos del mundo es ausencia de problemas y todas las cosas suplidas. Es decir, dinero en abundancia y cero problemas y estado de bienestar, ¿no?
Así es que se concibe hoy. Y así están los cristianos gozosos, ellos llaman bendecidos, por eso. Ahora mi pregunta, ¿qué diferencia hay entre un cristiano que tenga todos los problemas resueltos en ese sentido y un mundano? Ninguno. Porque todo el mundo está bien cuando tiene sus problemas resueltos, tiene suficiente dinero, ¿verdad? Y está, bueno, fortalecido físicamente y todos los hijos en línea y cero preocupaciones de ningún tipo. Así está feliz todo el mundo. Lo que es sobrenatural es estar feliz y gozoso, bienaventurado en medio de la adversidad. Eso sí es difícil, hermano, ¿no? Y analizamos las bienaventuranzas en Lucas. Bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Sí. Los que sufren, los que lloran, bienaventurados, una locura. Y vimos que en la Biblia no existe el término felicidad como tal, ¿verdad? Que existe el término supremamente feliz. Felicidad lo llama la Biblia gozo. Amén. Y no dice la Biblia gozaos en todo. Gozaos en todo. Y vamos a ver muchísimos versículos. Yo veo esa diferencia del cristianismo. Y me hace eso más que vencedor sin duda. ¿Quién puede tumbar a un ser humano así? En serio, piensa. Satanás se tiene que meter en una cura de sueño. Porque saben que no nos va a martirizar ni a angustiar fuera de medida, sin control, cuando a él le dé la gana o cuando pasemos por momentos de tribulación. No lo dice la Biblia, lo vamos a ver hoy. En él somos más que vencedores. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? ¿Quién me separará del amor de Dios? Vacaciones en Las Vegas, Mercedes-Benz, jets, viajes por todo el mundo, vacaciones en Morrocoy, en Los Roques. Por eso es que dice que nada nos separará del amor de Dios. No. ¿Quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada, hoy serían pistolas, ¿verdad? Y luego viene y se atreve el señor que es loco o es cristiano, a decir, en todas estas cosas soy más que vencedor. Por lo cual estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni enfermedades, ni ángeles, ni principados, ni lo trazado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada en este mundo me va a apartar del gozo y del amor de Dios. Esto es o un loco o un cristiano. En ninguna religión entiende eso. Entendiendo que eso no nos salva. Porque luego están los de la religión cotidiana, de la religión tradicional, ¿no? Que esto es un acto redentor. Yo les he oído decir, no, este cáncer que yo tengo se lo ofrezco para el bienestar de fulanito de tal. Imagínense usted, un disparate, ¿no? Un disparate. Todo lo que yo haga, ya Cristo lo hizo por mí, y eso es liberador. Todo lo que yo necesito para ser feliz y victorioso en este mundo, y feliz, ya Cristo lo hizo por mí. Yo lo que tengo que hacer es creerlo, confiar en eso y obedecer lo que Él dice, y voy, pero suave. Y si hacemos eso, debemos estar gozosos y felices. Amén. Si no, no tuviera el ejemplo de Job, ni el ejemplo de Esteban, ni el ejemplo de los primeros cristianos que mataron en los circos romanos. Esa es la belleza del Evangelio, que yo soy libre y feliz, irrelevante de toda circunstancia. Para eso hay que creerlo, internalizarlo y practicarlo. Amén. Y sí se puede hacer, totalmente se puede hacer. Se puede hacer.
a veces estamos, como dice Pablo, ¿no? Como, ¿cómo que dice Pablo en una de esas dicotomías que presenta? Como derrotados, pero no destruidos. Perseguidos, pero no derrotados. Exactamente, ¿no? Hay estados de malestar, pero eso no lo va a tumbar. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Eso es una locura, hermano. Dice, esto es loco. ¿Quién dice eso? Soy pobre, pero enriquezco a muchos. Él está contrastando el mundo con lo espiritual. El mundo enriquece a otros cuando la persona es rica. Usted puede ser pobre, pero puede enriquecer a muchos. Con un consejo, un abrazo, una exhortación, una palabra, un beso, un gesto. Y eso es una viveza del cristiano. El único que ve esto como ser vivo es el cristiano, que entiende que la bienaventuranza radica en más dar que recibir. ¿Quién piensa así en el mundo? Nadie piensa así en el mundo. En el mundo de la felicidad es más bienaventurado recibir. El cristiano es al revés. Dar es lo que lo hace feliz. Entonces, definitivamente el cristianismo y el cristiano es un ser indestructible, inquebrantable. Para adelante es para allá, y puede que estemos caídos, pero no desbaratados. Tristes, pero no en desesperanza. ¿Verdad? Quizás de vez en cuando deprimidos, porque ahí también Jesús lo sintió así, ¿verdad? Pero no deprimidos sin límite, sin una esperanza, en una especie de incertidumbre. Bueno, no estoy deprimido, pero leemos la Biblia, oramos, llamo a mi hermano y ya en media hora estoy como nuevo otra vez. ¿Qué no es? Esto es bien bonito. La Biblia explica también de que a veces vamos a tener dificultades y no es acaso de una decisión que hayamos tomado, porque en 1 de Pedro 4:12 dice que no nos asombremos cuando nos vengan las tribulaciones. Y cuando estoy pasando por fuego de tribulación, no nos asombremos. Como si algo extraño hubiéramos hecho. Como que sí, exactamente, como si algo raro aconteciera. Por eso digo yo, hermano, y les pido en esto, reflexionemos juntos. O sea, yo veo en la Biblia que el cristianismo, lo que es seguro es que aquí en este mundo, en tanto y en cuanto aquí en este mundo no se vive conforme a los principios de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Se vive conforme a los principios del diablo. Él es el príncipe de este mundo. El hombre con el error le entregó el control y el señorío del mundo a él. Jesús lo dice para que pase. Porque viene el príncipe de este mundo. Entonces, Dios nos guarda, Dios responde a la oración, sin duda, conforme a su voluntad. Ahora, esto no quiere decir que vamos a estar todo el tiempo cabizbajo. No. Derrotar, ahí sí, no. Eso es momentáneo por las circunstancias, porque hay injusticia y nos pega, ¿verdad? Porque hay maldad y nos pega. Porque a veces nosotros, haciendo el bien, padecemos. Si hiciéramos el mal, a lo mejor no padeciera. Es más fácil robar, mentir, ¿verdad? Hacer una picardía para resolver la situación. Usted no puede hacer eso. Entonces quizás eso le trae problemas con el jefe o el compañero de trabajo. Pero en términos generales es una vida de victoria más allá de cualquier cosa. El Señor nos ha enseñado esto. El Señor siente esto, llora, le hace el milagro porque para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Luego
se nos narra el evento con Juan el Bautista. Esto es bien curioso. Juan el Bautista manda a preguntarle, estando en la cárcel, manda a preguntarle a dos discípulos, a Jesús, con estos discípulos. ¿Se acuerdan la pregunta que le manda Juan a hacer? Mira, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan nos mandó a preguntarte si tú eres el que había de venir o tenemos que esperar a otro. ¿Qué le pasa a Juan ahí, hermano? Juan vio a la paloma descender sobre el Señor, lo bautizó, lo reconoció 2 veces. Este es el Cordero de Dios. Y de repente entra en esta duda. Curioso, ¿verdad? Interesante. Contradictorio. ¿Es o no es? Mira, ¿soy vos el que debe venir o esperamos a otro? Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son las señales que tenía que dar el Señor para taparle la boca a la gente? Vamos a ponerlo en estos términos. Habían señales profetizadas además que le permitieran al ser humano reconocer, no mano, no hay por dónde coger, este hombre es el Mesías. Sin duda alguna. ¿Cuáles eran las señales? Correcto. Exactamente. Los endemoniados salen nuevecitos. Ajá. Y el evangelio y las buenas nuevas es predicada. Que hay más pruebas. Ahora, ¿por qué le dice eso? ¿Por qué le dice, por qué Jesús? Miren la narrativa. La narrativa es en el versículo 20. Y este es un pasaje supremamente importante. La narrativa es el verso 20 del capítulo 3. No, está bien, hermano, te la estáis comiendo. Está Cecilia, mi hermana Cecilia. Vamos a dejar de Cecilia unos pajaritos para los otros hermanos. Ajá, hermano, mira lo que dice, ¿no? Vamos a leer el verso 20 en adelante. Lo enseñé el domingo pasado, pero siempre es bueno repasar y repreguntar para que les quede más sólido, ¿verdad? Verso 20, capítulo 7, dice así: cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, voy a hacer la Biblia en maracucho. Juan, primo, ven acá. Es Jesús, ven acá, hermano. El verso 20, ¿lo tiene? 7. Capítulo 7 de Lucas, verso 20. En maracucho, la Biblia en maracucho. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, primo, venga, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. Yo me imagino, señora, ¿qué me manda a preguntar Juan? Bueno, hermano, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Qué tremendo. Eres tú el Mesías. Tremendo, ¿ah? Y miren lo que hace Jesús. O sea, Jesús es, hermano, Jesús sí es tajante. Jesús es tremendo en este sentido. Y miren, en esa misma hora, o sea, en ese momento, no terminaron de preguntarle eso. No. Dice, en esa misma hora, sanó a muchos enfermos, putuplum, de enfermedades y plagas, y de espíritus inmundos, y muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo a Jesús, les dijo, o sea, le mostró rápido, con él, pum, 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 y le dijo, vayan a hacer saber al primo mío, a Juan, que eran primos, ¿no? Háganle saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Dónde? ¿Por qué el Señor hace y dice estas cosas?
Hermanos, eso tiene que, antes de yo terminar, ya ustedes tienen que haberme respondido eso. O sea, si no se les viene a la mente, con la excepción de Fanny, mi hermana que nunca me acuerdo el nombre, Dili, de la hermana que acompaña a Marisabel, no pegué con ninguna consonante, Marisabel, los demás deben saber. Los profetas. Ajá. ¿Qué profeta? ¿En dónde de Isaías? 61. Perfecto. Allí están las señales del Mesías. Marisabel, anotar las señales del Mesías. Para que la gente se diera cuenta, no imaginar. ¿Dónde vamos a coger? Están en Isaías 61 y el Señor lo cita en Lucas 4, 18 al 21. Anotá Marisabel, anotá Dílida, la hija de la hermana Veda, pero yo soy ese nombre, Vanessa. Eneida. No, ella no estaba aquí, anotalo Eneida. Lucas 4, 18 al 21. Hermanos, que no se les olvide este pasaje. Este es el pasaje más importante de los evangelios. Es el centro del Nuevo Testamento, en serio, es el centro del Nuevo Testamento. Y si queremos, el centro de toda la Biblia. Aquí están las funciones inequívocas del Mesías para no, imposible que alguien engañe. Aquí está la lectura, la unción del Espíritu Santo al Mesías y lo que él iba a hacer de manera visible. ¿Has visto los ciegos, libertad a los cautivos, que son las buenas noticias de que podéis dejar de ser esclavos del pecado, libertad de la opresión de las posesiones demoníacas, anunciar el Evangelio a los pobres? Aquí está todo. Eso es lo que Jesús hace para que lo vean y decirle, yo sé que el primo sabe esto, anda a decirle lo que viste hacer. Y queda claro, amén. Juan quizás ignoraba una de las funciones del Mesías, que era esto, y no la que mayoritariamente está anunciada en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la función del Mesías que mayoritariamente está anunciada en el Antiguo Testamento? Este hecho de que el Mesías iba a venir como cordero, calladito, a morir por el pecado de la humanidad, a vencer al verdadero enemigo del hombre. ¿Cuál es el enemigo del hombre? La carne y Satanás. Él venía a vencer eso. Eso no está, o no estaba muy difundido en esa época, pero está en la Biblia. En mucho menor proporción a la otra función del Mesías. Este va a venir y va a libertar a Israel solamente de los enemigos que lo oprimen a nivel político y civil. ¿Verdad? Va a venir como el guerrero, como su padre David, y así como David venció a los filisteos, a los amorreos, a todos los cananeos que medio quedaron y los exterminó y extendió la nación. Así va a ser su descendiente, el Mesías. Entonces, no se movía Jesús, sanando. Entonces yo me imagino que Juan, una posible explicación es que Juan estaba confundido. Bueno, por Juan no va a arrancar. Yo estoy en la cárcel, ya me han debido venir a libertad. Porque ya el Mesías ha debido agarrar a un ejército como David y agarrar a los romanos eso y darle con sus espadas unas cuantas nalgadas. Y ya las ha debido botar, ¿verdad? Y yo salgo de la cárcel. Pero podemos decir que Juan dudó también de que él era el Mesías en ese momento cuando se hace esa... Yo creo, porque ¿qué otra explicación, gracias hermano, qué otra explicación le puedo dar, hermano? ¿Qué otra explicación se le podría dar? Esos hombres eran discípulos de Juan. Sí, seguidores de Juan. O sea, Juan les hablaba, les predicaba. Sí. Y Juan los enfrentó verso en verso con el Señor. Les mandó a preguntar. Y
pienso que Juan quería que ellos escucharan de los mismos labios de Jesús, bien sea a través de hechos o a través de palabras, que él era el Mesías. Ya Juan se los había anunciado, pero Juan tenía un propósito de hacer esa pregunta, que ya Juan la sabía, que ellos lo oyeran de Jesús, o a través de que lo confirmara con la palabra, con su boca, o a través de hechos como lo hizo. Podía ser, porque Por ahí, es lo que está, es buen punto lo que dice la hermana. Para mí fue lo único. Sí, porque es que yo no entiendo cómo tuvo la confusión, la duda. Juan le enseñaba y la manera que él se lo repitiera. Que se lo A lo mejor confirmara. los seguidores de Juan tenían dudas y él, para que se convencieran, los mandó para que Claro. el labio de Jesús. Vieran los milagros, las señales que tenía el Mesías, ya que Juan te podía discernir, de hecho dijo, el que viene detrás de mí, él anunciaba algo que nadie había visto y podía ser. Entonces Juan, yo digo que Juan es, perdón, dale. Entonces podía, como dice la hermana, ya sabía lo que iba a padecer con él, y para poder, ¿se acuerda que decían, no, ¿por qué los seguidores de Juan se ayunan y los tuyos no, y habían ese conflicto? A lo mejor Juan, con esa dio a sus discípulos, podían percatarse de que ese era el Mesías del que estaban esperando. Qué buen punto es. Yo digo que también esa es algo particularmente de este hermano, porque los judíos eran así, los judíos no tenían que ver para creer. Por eso es que ellos muchas veces le decían a Jesús que cuál señal tendrían ellos que ver, o sea, para que Jesús hiciera para ellos creer en él. Ok, hermano, vamos a leer la narrativa, porque yo no estoy de acuerdo con ese consuelo. No estoy de acuerdo por lo que es la narrativa, con la narrativa. Vamos a leer la narrativa. Comienza en el 18. El Señor había hecho una serie de actos, y el versículo 18 dice: los discípulos de Juan le dijeron las buenas nuevas de estas cosas. Ya lo habían visto, porque si no, no le dan buenas noticias de estas cosas. ¿Ok? Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Yo no veo aquí una curiosidad de parte de los discípulos. El que quiere saber no son los discípulos, es Juan. O sea, la narrativa no se centra en los discípulos, igual les hace una sugerencia. El centro de la narrativa aquí es Juan, de punta a punta. Si leemos la narrativa, ¿quién es el centro de la narrativa aquí? Juan, que manda a preguntar, no los discípulos. No, que bueno, para que se convenzan. Porque con haberles dado testimonio, yo lo vi, si yo dije, y vi la voz, y vi la paloma, y vi la voz del cielo hablar con él. Juan probablemente sí, o por lo menos mostró impaciencia, y la impaciencia llevó a esto. Debilidad en ese sentido. Y hay otro dato en el verso 23. Estamos de acuerdo que el centro de la narrativa aquí es Juan quien manda a preguntar. Y mire lo que le dicen los discípulos. Juan nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros? Si quisiera la narrativa decir, aquí es importante la información implícita que no dice, porque hubiese podido también decir: y los discípulos no creyeron, o darnos indicios de que había duda en los discípulos. Aquí había duda en todos, en mi opinión. Le van a informar lo que vieron. Juan les dice: vayan a preguntarle. Y el verso 23 es revelador, porque yo lo veo como una reprimenda, como una reprensión, disculpe.
El verso 23, ¿qué dice? Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Me cuesta. Mira lo que dice aquí. Y dichoso aquel que no pierda su fe en mí. Pero esto también podría referirse a los discípulos y no a Juan. La cuestión es que el orden de la narrativa me indica, sin meterle nada al texto, sin meterle nada, o sea, sin meterle una preconcepción al texto, el que lo lea y no conozca el contexto, dice aquí, Juan es el que manda a preguntarle porque hay él quiere asegurarse, ¿verdad? Pero yo creo que no es imposible pensar que le dijeron a Juan los discípulos lo que habían visto. Juan también les ha podido decir, es que este es el Mesías. Si quieren van y se lo preguntan. Eso también es posible. Pero eso es información que ya le tenemos que meter extra en base a que Juan lo bautizó y fue escogido por Dios para anunciarlo y todo lo demás. Pero no me parece descabellado ver una falla en Juan el Bautista en este momento. De repente puede ayudar a lo que se está conversando, cómo lo presenta esta versión. El mismo verso 23 dice, Dios bendecirá a los que no me abandonan porque hago todo esto. O sea, como que le coloca el elemento de la duda, de la falta, de la debilidad a quien envió a preguntar. Entonces es como que es cierto, están viendo todas las señales y qué bueno sería que no dudaran de mí. Sí, yo creo que está muy bien eso, hermano. Habría que ver qué dice el griego, porque creo que... Esta es versión, ¿Qué versión es? lenguaje actual. Voy a actuar a veces en su anhelo de aclarar, cruza la cosa. Había que leer el griego. Le voy a echar un vistazo y luego ver qué tal. Vamos a ver. Si fuese una duda de Juan, mire lo que sigue adelante. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, el que en mí no consigue motivo de duda. Y esto sería para Juan y los discípulos, para los tres. Y mire lo que sigue. Están viendo, hermano, vamos a hablar aquí una reflexión, un tipo de lectura. Es importante lo que la Biblia no dice. Yo sugiero leer una lectura para ver lo que dice en el idioma. ¿Verdad? En el idioma. Si no supiéramos que Juan es el bautista y que lo bautizó, aquí deduciríamos que Juan es el de la duda sencilla, por la narrativa, por lo que no se dice. O sea, el centro es, vienen a decirle y él manda a preguntarle, mira, ¿soy vos el que había de venir o no? O sea, como que una encomienda de parte de Juan, por la narrativa, amén, por el castellano, por el lenguaje, por la forma que está expresada la idea en la lengua, ¿correcto? Pero hay que añadir a la Biblia, rellenar lo que no dice con contexto bíblico. Entonces uno se frena y dice, pero un momento, Juan lo vio, lo bautizó, fue escogido desde el vientre de su mamá. Entonces uno entra en la duda, ¿no? Ahora, la próxima parte. ¿Existe algún problema teológico si Juan duda? Ninguno. Vamos a ver si el resto de la narrativa nos ayuda. Están viendo un ejercicio de lectura bíblica. Lectura bíblica como la Biblia manda. ¿Ok? Y es bueno leer la Biblia así. Fíjense que les pregunto una cuestión. Evaluamos otra posición entre todos. Gloria a Dios que estamos en un estudio bíblico, ¿verdad? Y nos hablamos, nos opinamos. Y ese es el propósito de los estudios bíblicos. Que entre otras cosas nos enseñen a leer bien la Biblia, ¿verdad? Porque hay cosas que ustedes van a quedar ustedes quedarían locos si se las muestro, como una cuestión que yo leí no hace mucho. Se lo voy a poner.
Hermano, este es el error de no tener estudios bíblicos así, donde llega el maestro y yo me las sé todas y dos más. Yo no tengo ese conflicto. Aquí estamos aprendiendo y la función es aprender a leer la Biblia bien. Aprender a leer. Y leer Biblia no es como leer periódico, ni una novela, ¿verdad? Leer la Biblia es de un nivel interesante de complejidad, si se quiere. Déjenme ver, estará aquí la foto de los perros, ¿vale? ¿Verla? Aquí está lo de los perros. En el escritorio. En el escritorio. Ahí está. Hermanos, voy a aprovechar para que veamos esto. Para que vean lo importante que es saber leer la Biblia. No la van a ver venir. Agárrense, traigan grueso. Que esto, yo no sé si reír o deshidratarme del llanto. Esto es increíble. ¿Pueden ver? Voy a hacer por partes. Un poquito más abajo. Dios aborrece los perros. ¿Qué tal? Aborrece los perros. Bueno, imagínate con los perros. Y miren la argumentación. No, la argumentación se va a dejar claro. No los tengas en tu hogar. Pero ahora el análisis exegético del pastor de esta iglesia. Dios aborrece a los perros. Para Dios los perros son comparables a los hechiceros, a los asesinos, a los idólatras, a los lujuriosos y a los mentirosos. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Liberten sus hogares, hermanos, de esos seres repudiados por Dios. No vaya a ser que la ira de Jehová se desate sobre tu familia. ¿Qué les parece? Ajá, ¿y dónde se pone el versículo? Aquí está su texto bíblico, hermano. Apocalipsis 22:15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. ¿Está bien? Hermano, eso da risa. Son ganas de llorar. Eso es un error. O sea, ¿qué te parece, hermano? Un error de traducción. ¿Cómo que será? Eso es imposible. Los perros aquí es uso, obviamente, figurado. Para aquellos a quienes los judíos llamaban perros. El mismo que dice, cuando Jesús le dice, no es digno darle el pan de los hijos a los perros. A los perrillos. O a los perrillos. Una forma despectiva de referirse a una persona. Eso es en castellano. Ladrones. Eso es en castellano, decir, el perro ese. ¿No? El perro de María. El perro de María no lo soporta. Entonces es un problema. ¿No? Porque es sultán que vive allá abajo, que no lo soporto yo. O es el perro del esposo. Espero que sea el primero. ¿Están viendo? Es el uso metafórico. Perro para el judío era aquel que practicaba la religión cananea de ponerse las máscaras de perro como Anubis. Ustedes han visto deidades egipcias con cara de perro. Esta era una deidad famosa en Canaán. A los perros no es bueno dárselo a aquel que no es judío, porque si no soy judío, soy cananeo de los que quedaban allí. Era de hecho la mujer Ciro Fenicia. Era cananea, y a los cananeos los judíos les decían los perros porque ellos utilizaban máscaras de perro en sus celebridades a esas deidades, como Anubis, por ejemplo. Ahora sí tiene sentido. Pues, No, amén. No es digno dar a los hijos a los que
tienen a otro Dios que no soy yo. No es que los está ofendiendo despectivamente, sino que le está diciendo a ustedes, a los que usan ese tipo, a los que adoran ese Dios. A ese no vengo yo todavía. A ese voy a venir cuando luego de resucitado yo envíe mi Espíritu Santo. Ahí sí. Amén. Y yo no voy a ir, van a ir mis hijos a predicarles para que se salven. Eso es lo que dice ahí la Escritura. No que los perros son del diablo, no puede dejar, es un disparate. Ahí nada. ¿Qué diferencia hay entre el perro y, por ejemplo, el lobo, o el canarito, o el periquito, o los peces? Entonces, hermano, y aquí uno que es entendido, de Barquisimeto, por cierto, le responde: el peligro de no saber interpretar la Biblia. En tiempos bíblicos los judíos utilizaban la palabra perro para referirse a los extranjeros, pero le faltó decir, pero no sé si lo explico más abajo, a los extranjeros de esa zona, Canaán, como Anubis egipcio, esa deidad. Bueno, ¿cómo se evita esto, hermano? Aprendiendo a estudiar la Biblia. Okay. Por eso el detalle aquí de la lectura. Y luego da el Señor una especie de consuelo. De todas maneras, ¿a quién saliste a ver? A una caña seca, ¿a quién? A un rico. Bueno, la caña seca, le dice aquí el Señor: una caña sacudida por el viento, o a un hombre cubierto de vestidas delicadas. Los que tienen vestidas delicadas y preciosas viven en palacios. Entonces, ¿a quién fue que viniste a ver? A Juan. Y luego dice, este no es cualquier profeta, de los nacidos de mujer no hay profeta más grande que Juan. Y resulta que Juan no hizo ni un milagrito. Yo lo dije, ¿verdad? Uno esperaría que el Señor se refiriera a Elías, Eliseo. Esa gente sí hizo milagros, pero comparado con Juan no hizo nadie, y Juan no hizo nada. ¿Qué les dice eso? Yo lo dije la vez pasada. ¿Qué les dice eso? Amén. Exactamente. No, siguiendo con la idea de que Juan pudo haber tenido un momento de debilidad o de duda, yo creo que el resto de la narrativa nos hace pensar y sostener esa teoría. Y me refiero al hecho de que Jesús, luego de que se van los discípulos de Juan, les da a las personas que estaban presentes con él, les da como una especie de disculpa para Juan, como una especie de explicación de por qué Juan mandó a preguntar aquello. Porque fíjense, el 24 dice: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Ahí está claro. O sea, les Ahí empezó a está, el explicar. énfasis reafirma. Gracias, hermano, no lo había dicho. Ven, no, aquí está la clave. ¿Cuál es el personaje central de la narrativa, aparte del Señor Jesús? Juan. Hermano, eso es importante en la Biblia. En la Biblia, cuando uno lee una narrativa, acuérdense que el aspecto más importante en la narrativa de los 4 que hay, ¿no? Recuerden que hay 4 elementos importantes de una narrativa. A identificar que es una narrativa autónoma, o sea, una historia, ¿verdad? Porque los evangelios se componen de varias historias, ¿no? Salta de una historia a otra. ¿Cuál es el centro de una narrativa? Los personajes. Después, el lugar. Después, el tiempo. Y después, las circunstancias. Circunstancias es de uno. Primero son los personajes. Ok, ¿y cuáles son los personajes en esta narrativa? Juan y los mensajeros. Está el Señor Jesús, está Juan y están los discípulos de Juan. Y gente en general. Muchas gracias, hermano. ¿Verdad? Ajá. En orden de importancia de los personajes, no cuentan a Jesús. ¿Quién es el personaje sobre quien gira? Juan. ¿Estamos de acuerdo? Juan. Entonces, Juan es el centro con Jesús de la narrativa.
Y lo que dice la hermana, mira lo que dice, dijo el Señor de Juan, es decir, para como disculpar a Juan. Juan no es cualquier persona. Y luego se remata al final con una de las cosas o de los dichos más bellos de la Biblia, para que pongamos atención. El 28. El 28 completo. Esto es tremendo, hermano. El 28 completo. ¿Qué dice el 28? Vamos a ver. Voy a leerlo yo. Os digo que de los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Bueno, vamos a decir, de los nacidos de mujer no hay ningún profeta más grande que Juan el Bautista, pero hay una coma y continúa. Ahí no termina. ¿Qué añade? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, es decir, el más pequeño dentro de la dispensación de la gracia, el más pequeño dentro de los evangélicos, más grande que él. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad completa y la predicamos. No solo que Jesús es el Mesías, sino el mensaje completo del Mesías. Arrepentidos y convertidos para que del cielo vengan tiempos de refrigerio. Punto y va. Tremendo. Ese es el mayor valor. Lo que le interesa a Dios, amados hermanos, es eso. Lo que le interesa a Dios, hermanos, es eso. ¿Qué es lo más importante para Dios? Piensen en eso, hermanos, por favor. Lo más importante para Dios es el alma humana. Amén. ¿Por qué? Porque en el alma humana, ¿por qué el alma humana? El cuerpo. No le temáis. Y eso es lo que dice Jesús. No le temáis a los que destruyen el cuerpo, pero al alma no le pueden hacer nada. Tened aquel que destruye los dos en el infierno. Amén. No se les olvide, hermanos. La función. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación del cuerpo. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? La salvación de nuestra alma. Porque, hermanos, ¿ustedes creen eso? Eso es supremamente importante. Suena facilito, suena sencillito, pero es supremamente importante. ¿Por qué? Lo más importante de la fe es la salvación de tu alma. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar el alma humana. Un óculo sano. Porque en la imagen está plasmada la imagen y semejanza de Dios. Dios quiere hacer todo lo que está a su alcance para redimir, para limpiar, para revertir ¿cómo decimos? El destrozo del alma, de la imagen de Dios en el alma. Dios quiere, le dio su imagen, hermano. Eso es fuerte, en serio, eso es tremendo. Ese es punto de partida para toda predicación. Hoy lo vamos a estudiar mejor en la prédica. Dios le dio su imagen y semejanza al hombre. Muchos de los atributos morales, personales, se recuerdan de lo que tiene que ver con aquel que tiene un alma racional y que tiene moral y aprecia la belleza. Amén. Una persona con capacidad como el hombre, como Dios le dio al hombre. ¿Qué será con una capacidad intelectual como el ser humano? Ninguno, ni los ángeles. La Biblia dice que somos un poco menor que los ángeles en el hecho de que nosotros, bueno, nos descomponemos, envejecemos, nos llenamos de triglicéridos, de colesterol, ¿verdad? Estamos cegados, nos cansamos, pero hay un detalle importante. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. ¿Por qué nos coronó de honra y de gloria? A nosotros, porque nos dio su imagen. Al intelecto de Dios, no en el nivel de Dios, pero como el hombre no hay. El hombre puede hacer con su intelecto cosas extraordinarias,
este aparatico, chicos. Yo quisiera ver a Aristóteles y a los primeros científicos, ver que con este aparatico yo puedo prender y apagar ese aparato. O usted cambiar de canal con un aparatico. O yo puedo conversar con una hermana mía por ese tubito que está ahí. Nos están viendo de Alaska, de Ecuador, de España, de México. ¿Cómo se hace eso? Eso lo hace el mono. Ajá, y que lo hace el mono. Satanás tampoco, no le da la cabeza. El hombre tiene capacidad de hacer cosas tremendas, ¿verdad? Pero también te inventa una bomba, y una pistola, y un rifle, una AK-47. ¿Qué tiene cuenta este ser? Que tiene una capacidad extraordinaria para con el intelecto hacer cosas tremendas, como esa corneta, este micrófono, la computadora. Vieron, prendí aquí, salió por aquí. Increíble, tremendo, ¿no? Pero viene y te inventa cómo jorobar a otro, estafándolo, me explico, haciéndole la vida de cuadritos. El hombre es una cosa tremenda, puede crear arte y belleza. Handel y el himno 20, lo hemos cantado y lloramos, no, una belleza, obras de arte, de arquitectura. ¿Eso quién lo hace? 10 monos reunidos o 10 orangutanes. Dicen los científicos que el orangután es 99,9% igual al hombre. Bueno, ese 1%, muchacho, es inalcanzable. Porque 60 millones de orangutanes no hacen ni una torta. Entonces viene la hermana y hace una torta. ¿Eso no es? Pero si no activa el bien y el mal, ese intelecto es grave, es destructor. Un hijo tiene la capacidad de hacerle la vida feliz a unos padres. Raúl, a Lady y a su papá. Bueno, eso creo yo. No, pero hay hijos que le desbaratan la vida a los padres, hermano. El hombre es tremendo, que tiene la imagen de Dios en él. Tiene una capacidad de ser feliz y darle bendiciones y beneficios a otro, pero tiene la capacidad de desbaratarle la vida al otro en un santiamén. Esa potencial, la imagen de Dios en él. ¿Y ustedes creen que Dios lo va a mandar al infierno? ¿Por qué los ángeles no son redimidos? ¿Por qué no hay un plan de salvación para Satanás y para los demonios que pecaron? Hay un plan de salvación para él. Pero piensan más o menos, no como el hombre. Ningún ser razona como el ser humano. Satanás lo que tiene es memoria, pero y resuelve ciertas cositas. Y parece que sabe tocar uno o dos instrumentos. Pero no le llega al hombre, pero ni por, muchachos, ni por la uña del dedo chiquito, del pie. Amén. ¿Por qué Dios no salva a Satanás? ¿Por qué Dios no salva a los ángeles? Madeleine, ¿por qué Dios no salva a los ángeles? Porque no tiene la imagen. Esa es mi hermana Marisa, bella. Tiene cara, pero no es. Marisa, gloria a Dios. Hermano, porque Dios a los ángeles, al diablo, Satanás, no le dio su imagen y semejanza. A un perro no se lo dio, a un orangután no se lo dio, se le dio al hombre. Y por ese hecho Dios va a hacer lo que sea para por lo menos darle la oportunidad que revierte ese proceso. O sea, a pesar que lo crió. A pesar que lo crió, va a hacer lo que sea, porque todos tenemos algo. Todos tenemos, o es que hay hombres que tienen menos imagen de Dios que otros. No, por eso es que Dios va a querer salvar a algunos. A todos. ¿Por qué? Porque todos tienen su imagen. Entonces, ¿cómo va a predestinar a unos para que se salven y a otros no? Si los dos tienen su imagen. Entonces, ¿qué Dios es ese? Es un loco. Es el Dios de los calvinistas. Horrible. ¿Están bien? Lo que importa el hecho de que el ser humano tenga la imagen de Dios. Eso es, Dios de tal manera ama al hombre que es capaz de venir a esta tierra y hacerse como yo, por amor a mí, y cargar en la injusticia para hacerme a mí justicia, porque no es justo que haya matado a un inocente. Si vamos a hablar de injusto, Dios es el primer injusto
consigo mismo para hacernos justos a nosotros. Y en esto vemos el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Jesús, que sin pecado, murió por nosotros. Tremendo, ¿ah? Entonces, entiende que es por todo. Si hay un ser humano, Dios se desvive por él, porque tiene la imagen de Dios en él. El ladrón más el ladrón, la gente que me hizo la vida de cuadrito, no dormí por uno que tiene la imagen de Dios, pero es que el pecado tiene como 2 kilómetros de grasa negra en el alma. No me dejaron dormir, pero yo voy a llenar todo el cuarto, hasta las 8 estuvieron mañana. Tengo los ojos hinchados. Me dan ganas de ir a un bar y tomar justicia por mi cuenta. Pero me frena, ¿saben qué? Ese tipo tiene la misma imagen de Dios que yo. Puedo odiar. La diferencia es que Dios tuvo de mí misericordia y la puede tener de Él. ¿Cómo resolvemos? Vamos a predicarle. Entonces anoche fui y lo saludé. Cuando él lo tiempo de que ya pudieron meter un tiro, una borrachera. Porque una cosa que hace el pecado, ¿no?, es que se siente acusado cuando ven a un santo. Pero que queremos mostrarle más amor, para matar esa maldad. Entonces yo los abracé, mis hermanos. Por dentro, ustedes saben lo que yo quería por dentro. Lo querías abrazar por el cuello. ¿Ah? Lo querías abrazar por el cuello. No. Hay que editar eso. Ajá, sí, porque ustedes son diferentes a mí. No que yo soy el peor. Pero ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los otros? Que nosotros hacemos morir lo terrenal, hacemos morir la carne y mostramos la obra del Espíritu en nosotros. Y eso lo hacemos porque Dios nos limpió, derramó el Espíritu Santo y nos dio poder. A los evangélicos, los neopentecostales, poder. Esos viven con el complejo de poder. Imagínate, el hombre que es grillú y fanfarrón, el hombre caído. Y si le decís que tiene poder y autoridad, pierde los papeles, los pentecostales. Tengo poder, hacer lo que yo quiera. A mí no me interesa la voluntad de Dios. Eso sí lo hago en el nombre de Jesús. Son diositos. Son diositos. Diositos. Entonces no les interesa la voluntad de Dios, sino que yo tengo poder de autoridad. ¿No? Y ahí está el diablo de Maldonado con su diabólico libro Viviendo en lo Sobrenatural, algo así. La autoridad delegada, hacer lo que tú quieras, tú tienes poder. Porque recibiréis poder. Es verdad que recibimos poder, pero ¿para qué? Para que obre el trocón y no agarrar un bate. Y eso sí es sobrenatural. ¿Ustedes quieren poder sobrenatural? De que predica este engañador. Dominar la carne, eso sí es difícil, hermano. Dominar la carne, la pasión, y hacer que brille el fruto del Señor en ti, la imagen restaurada de Dios en nosotros. Amén. No es así, hermano Les. Yo soy casado con la María, una hermana. Lo más. Viene una mujer. Obviamente María ya tenemos nuestra edad. Yo no era así. También mi amor, a ver, tenés razón. Entonces viene una a seducir al hombre. Entonces los evangélicos, no, hermano, el diablo me engañó. Sí, güey. Hay que vencer la carne y mirar para otro lado y ya está. No, es fácil. Si uno controla esto y controla esto mirando a una mujer o las mujeres mirando a un hombre o queriéndole dar un batazo al que hace algo injusto, o sometéis la carne cuando queréis decir una mentira, queréis mentir para que se te resuelva algún problema. Eso es lo que hace. Entonces vos, carne, hay dicho, yo no voy a actuar como
Esa es la imagen que Dios quiere restaurar en nosotros y lo quiere hacer con todos los seres humanos. Y lo que se nos pide es predicar, más nada. Amén. Dios entonces, Jesús quiere usar, por eso es que somos más grandes que Juan el Bautista. El menos grande en el sentido de que es el más joven en el Evangelio.